Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Les deseo un día lleno de energía y mucha felicidad. Empecemos este nuevo día con las mejores vibras y momentos maravillosos. Hoy en particular tenemos un episodio que les brindará una experiencia emocionante y llena de suspenso. Nuestra trama se centra en el querido personaje de Han-Jae, conocido por su calma y compostura. Pero hoy todo está a punto de cambiar. Han-Jae recibe una noticia impactante y sumamente dramática de un hombre completamente desconocido. ¿De qué se trata esta noticia? Es tan misteriosa que incluso sus allegados más cercanos no pueden creerlo. Este mensaje no es solo un anuncio, ese es un desafío, un giro trascendental que se avecina. La expresión de asombro y consternación en el rostro de Han-Jae lo dice. Todo esto no es una broma, es un evento que podría sacudir los cimientos de su vida actual. ¿Quién es este hombre misterioso? ¿Por qué aparece en este momento crucial? Y lo más importante, ¿qué noticia le trae a Han-Jae para dejarlo tan pasmado? Juntos descubriremos la identidad de este enigmático personaje. Tiene una apariencia fría, una mirada aguda, y sus palabras poseen un peso indescriptible. ¿Será un viejo rival que regresa? ¿Un familiar olvidado o, quizás, un miembro de alguna organización secreta? Todas las teorías están sobre la mesa, pero solo una verdad espera ser revelada. La noticia que trae consigo este hombre no solo afectará a Han-Jae, sino que podría impactar a todos los que lo rodean. Podría tratarse de un secreto familiar largamente guardado o de un arriesgado plan de negocios. Acompáñenos en el desarrollo de este episodio para descubrir la verdadera identidad del hombre misterioso, el contenido detallado de la impactante noticia, la reacción y las acciones de Han-Jae para enfrentar esta situación tan desafiante. La tensión está en su punto máximo. Estamos seguros de que no podrán despegar los ojos de la pantalla. Véanlo con nosotros y sientan cada momento de adrenalina de este episodio especial. Están listos para descifrar el misterio con Han-Jae. El sol de la mañana aún se cernía sobre las ramas de los árboles anunciando el comienzo de un nuevo día. Pero para Han-Jae, ese amanecer ya había quedado atrás, cediendo su lugar al calor sofocante de la tarde. Acababa de terminar un arduo turno de trabajo, con el sudor empapando su vieja camisa. Sin embargo, la fatiga física no podía eclipsar la ardiente necesidad que lo consumía mentalmente. En el camino a casa, los pasos de Han-Jae parecían contados no por el deseo de descansar, sino por una idea que le rondaba sin cesar. ¿Cómo capturar los peces grandes y vigorosos que nadaban alegremente en la sección del río frente a la casa de Woo-Jin? Ese río no solo era el límite natural frente al patio de Woo-Jin, sino también el símbolo de esperanza y oportunidad a los ojos de Han-Jae. El pescado allí no solo era fresco y delicioso, sino que también podría mejorar sus escasas comidas e incluso venderlo para ganar un poco de dinero extra y perseguir el gran objetivo de su vida. Han-Jae sabía bien que solo lanzar el sedal desde la orilla o usar una red pequeña no sería efectivo. Para tener éxito, necesitaba acceder al medio del río donde el gran banco de peces solía congregarse. Han-Jae se detuvo al costado del camino, su mano apretando el puñado de dinero que acababa de ganar hoy. En total, solo unos pocos cientos de miles de dongs, una suma pequeña pero el resultado de un día entero de trabajo duro. Se dijo a sí mismo que si dudaba, la oportunidad se escaparía. Necesitaba una herramienta, un medio. Y así se tomó una decisión audaz, invertiría todo ese dinero en su nuevo equipo de trabajo.
An-ye giró por el pequeño camino que conducía al mercado cerca del pueblo, donde había una antigua tienda que vendía aparejos de pesca y materiales de construcción usados. Esta era su última parada, donde depositaba su fe en la compra que cambiaría su destino. Al entrar en la tienda, un fuerte olor a plástico, espuma de poliestireno y redes viejas le golpeó la nariz. El dueño, un hombre de mediana edad con una barba de sal y pimienta y ojos perspicaces, estaba sentado tomando té junto a una mesa de madera desvencijada. An-ye se acercó su mirada fija en un objeto en el rincón, una balsa de poliestireno de color blanco, hueso de tamaño justo para una persona. Era vieja, pero se veía aún resistente, y lo más importante, parecía más barata que las otras canoas de bambú o balsas de juncos. An-ye: «Señor, ¿cuánto cuesta esa balsa de poliestireno?» El dueño dejó la taza de té, miró a An-ye de arriba a abajo y luego desvió la mirada a la balsa, su voz un poco ronca. El dueño: «Esa joven es un artículo liquidado, solo 500.000 dongs y no se lo puedo rebajar. Cómprela y podrá ir al medio del río a pescar tranquilamente». Al escuchar la cifra de 500.000 dongs, An-ye dudó un poco. Era casi todo el dinero que tenía. Respiró hondo, tratando de regatear para quedarse con algo de calderilla para emergencias. An-ye: «Ese precio es demasiado alto, señor. Gano eso trabajando como obrero todo el día. ¿Podría rebajarme un poco para que pueda comprar también una red?» El dueño negó con la cabeza suavemente, pero al ver la mirada decidida y la sinceridad del joven, cedió un poco en lo moral. El dueño: «Mira, ya es una suerte que te la venda. 500.000 es el precio final. A cambio, si compras la red, te elegiré una buena a un precio razonable». An-ye entendió que esta era la mejor oportunidad. La balsa era indispensable. Asintió aceptando el precio. An-ye: «De acuerdo, me llevo la balsa. ¿Tiene alguna red que sea pequeña, fácil de transportar y adecuada para una balsa individual?» El dueño se levantó y se dirigió al área de almacenamiento. Después de hurgar un rato, regresó con un rollo de red de un color verde oscuro con mallas pequeñas pero cuerdas muy resistentes. El dueño: «Toma, aquí está esta, una red de pesca especializada, ligera y muy duradera. Esta te la dejo a un precio de amigo. 250.000 dongs más». An-ye calculó rápidamente. El total era de 750.000 dongs, una gran suma, pero esta herramienta le abriría una nueva puerta para ganarse la vida. Miró la red sintiendo su robustez. Sabía que era una inversión que valía la pena. An-ye: «Me llevo las dos cosas, señor». Después de una rápida charla sobre cómo atar la red y preservar la balsa, An-ye pagó. Con cuidado ató la balsa de poliestireno a su vieja bicicleta y se enrolló la red nueva alrededor del hombro. La sensación de poseer estas herramientas le dio una poderosa fuente de motivación. El cuerpo cansado de An-ye ahora parecía recargar energías. Empezó a llevar su nueva fortuna a casa con el corazón lleno de emoción y una pizca de ansiedad. Mañana comenzaría su aventura de pesca en el río y creía que esta balsa de poliestireno era la puerta hacia una vida mejor. Mientras An-ye lidiaba con sus cálculos sobre la compra de los aparejos de pesca en casa, Huyen también estaba inmersa en su arduo trabajo de jardinería. Hoy era el día en que había decidido cosechar los cúrcumas que habían madurado, preparándolos para el mercado de la mañana siguiente. A diferencia de su habitual apariencia dulce y delicada cuando se ponía manos a la obra, Huyen se volvía sorprendentemente fuerte y concentrada. Vestía una blusa tradicional Ao Ba Ba, vieja
con los pantalones enrollados hasta las rodillas y su largo cabello recogido pulcramente con un pañuelo a cuadro rústico. En sus manos sostenía un pequeño azadón afilado que golpeaba suavemente en la base de cada planta de cúrcuma. La tierra del jardín de Huyen era excepcionalmente fértil esta temporada gracias a su meticuloso cuidado. La cosecha de cúrcuma de este año había sido abundante con cada mata, revelando raíces grandes redondas, regordetas y firmes. Al ser desenterrados, los rizomas mostraban un brillo dorado intenso, emitiendo un aroma especiado y característico signo de su excelente calidad. Esto no solo era una fuente importante de ingresos para la familia, sino también el orgullo de Huyen. Trabajando arduamente bajo el sol de la tarde, Huyen excavaba cada mata y luego usaba sus manos para quitar la capa de tierra adherida. La tierra del jardín era suelta y ligera, por lo que el trabajo no era demasiado extenuante, pero aún así requería meticulosidad y paciencia. De vez en cuando se llevaba la mano a la frente para secar las gotas de sudor, pero una sonrisa siempre permanecía en sus labios al ver el fruto de su trabajo. Se imaginaba que todo el cúrcuma sería vendido en el mercado aportando suficiente dinero para cubrir los gastos del hogar y comprar libros escolares para su hermano menor. Después de haber excavado una cesta llena y pesada, Huyen se la echó al hombro con un palo de carga y la llevó cuidadosamente hasta la orilla del río. El río frente a su casa, el mismo donde An-ye soñaba con pescar, era también el lugar ideal para que Huyen lavara sus productos agrícolas. Al llegar a la orilla, Huyen depositó la cesta de cúrcuma sobre la arena fina. Poco a poco se agachó y usó sus manos para recoger puñados de la fresca y clara agua del río, lavando toda la tierra restante de los rizomas. El agua fresca del río calmaba sus dedos que estaban callosos por el trabajo de jardinería. Cada cúrcuma bajo las hábiles manos de Huyen quedaba limpio y brillante, y su color dorado se hacía aún más atractivo bajo el sol poniente. Mientras lavaba la cúrcuma, la mirada de Huyen se deslizó inadvertidamente sobre la superficie tranquila del río. Vio su reflejo en el agua y sonrió. Este río había sido testigo de muchas de sus tareas, desde buscar agua y lavar ropa hasta limpiar verduras. Era pacífico y sereno, pero también albergaba innumerables seres vivos prometiendo sustento para aquellos que sabían cómo aprovecharlo. Después de un tiempo considerable, la cesta de cúrcuma estaba impecable. Huyen cargó cuidadosamente la cesta, llena y brillante, de vuelta a casa. Tras colocar la cesta de cúrcuma recién lavada en el patio de cemento seco, Huyen pasó rápidamente a su siguiente tarea. No se permitía descansar ni un momento. El sol ya comenzaba a teñir el horizonte de tonos morados y rojos y ella tenía que aprovechar el tiempo restante. Corrió hacia el huerto de verdura recién plantado. Estos eran bancales de hortalizas jóvenes que había sembrado no hacía mucho, prometiendo una fuente adicional de verduras frescas para la familia. Pero precisamente porque estaban recién plantadas, las malas hierbas crecían rápidamente, amenazando con asfixiar y absorber los nutrientes de las plántulas. Huyen se arrodilló con cuidado usando sus manos desnudas para arrancar cada pequeña hierba. Sus ojos estaban altamente concentrados, distinguiendo entre la verdura y la maleza. El sonido del azadón y el crujido de las malas hierbas arrancadas resonaban constantemente en el tranquilo jardín. El olor a tierra húmeda y el aroma fresco de las verduras se mezclaban, creando una atmósfera rural verdaderamente apacible.
Huyen trabajaba sin descanso desde la pesada tarea de desenterrar el cúrcuma hasta la minuciosa labor de deshiervar. Ella siempre era consciente de su responsabilidad hacia su familia y este pedazo de tierra. Mientras trabajaba, pensaba en a quién se encontraría en el mercado mañana y si vendería el cúrcuma a buen precio. También pensó brevemente en sus vecinos, especialmente en An-ye. Se preguntó en voz baja si a él le había ido bien en el trabajo hoy. Cuando los bancales de verduras quedaron limpios de maleza, parecían haber revivido luciendo mucho más frescos y saludables. En ese momento la noche comenzaba a caer. Huyen se levantó, estiró la espalda y contempló el resultado de su esfuerzo con satisfacción. La brillante cesta de cúrcuma y los verdes bancales eran testimonio de un día de trabajo duro y significativo para esta chica de campo. Los últimos rayos del atardecer se retiraron dejando que el crepúsculo envolviera el jardín y el humilde hogar de paja junto al río. Este fue el momento exacto en que An-ye regresó. Su vieja bicicleta cargando la reluciente balsa de espuma blanca y la red verde creaba una imagen a la vez cómica y llena de determinación. Aunque exhausto por el trabajo del día y el duro viaje pedaleando con la carga pesada, el rostro de An-ye irradiaba alegría. Sabía que lo que traía a casa no era solo una herramienta, sino una promesa de una vida mejor. Apenas empujó la bicicleta hasta el patio, An-ye se apresuró a descargar la balsa y el rollo de red e inmediatamente llamó a Huyen, An-ye. Huyen, huyen. Su voz ronca por la fatiga, pero llena de entusiasmo, resonó en el tranquilo jardín. Huyen, quien justo en ese momento se había enderezado después de terminar de desmalezar el nuevo bancal de verduras, escuchó la llamada urgente de su amado y corrió hacia el patio. El borde de su blusa, ao, ba, ondeaba suavemente con el viento. Al llegar vio a An-ye junto a un objeto grande y blanco que destacaba sobre el cemento del patio. Huyen. An-ye, has vuelto. ¿Qué has comprado que es tan grande? Los ojos de Huyen se abrieron mezclando curiosidad y sorpresa al ver la balsa de espuma. Se dio cuenta de que este objeto era diferente de las balsas de bambú o los botes tradicionales que usaba la gente del río. An-ye sonrió ampliamente, una sonrisa rara después de tantos días de lucha con las cargas de la vida. Se rascó la cabeza y señaló la balsa y la red nueva. An-ye. Sí, he comprado esta balsa de espuma, querida, para que la usemos con más facilidad. Gasté todo el dinero que gané hoy para conseguirla. Huyen se acercó, tocando la superficie lisa y firme de la balsa. Mentalmente, calculó la cantidad de dinero que él había gastado y sintió un pequeño escalofrío de preocupación. Huyen. Vaya, esta espuma es enorme. An-ye. ¿Gastaste todo el dinero? ¿Qué piensas hacer con ella? An-ye entendió la preocupación en la voz de Huyen. Le tomó la mano, la hizo sentarse en el escalón cercano y le explicó detalladamente su idea. An-ye. No te preocupes, lo he calculado todo. Esta espuma parece grande, pero es muy ligera y flota bien. La compré para que mañana podamos ponerla en el río, querida. Será muy conveniente para que yo reme hasta el medio del río y pesque. An-ye hizo una pausa mirando hacia la orilla del río, donde la oscuridad comenzaba a cubrirlo, pero aún brillaba como si contuviera un tesoro secreto. An-ye. Sé que si me quedo en la orilla solo pescaré peces pequeños. Tengo que ir al centro para pescar los grandes, ganar más dinero para cuidar de mí y cuidar de ti. La explicación de An-ye no se trataba solo de pescar,
sino de su afecto de la responsabilidad que quería asumir. Huyen se sintió conmovida por su consideración. De repente recordó los bancales de calabaza larga que había plantado detrás de la casa. Huyen. Ah, pero no es solo para pescar Anje. Anje. ¿Qué dices? ¿Para qué más huyen? ¿Lo olvidaste? Cuando nuestro enrejado de calabaza larga dé fruto, las calabazas gordas a menudo crecen largas hacia la orilla del río. No podemos alcanzarlas desde la orilla. Ahora que tenemos esta balsa de espuma, podemos remar hasta allí para cosecharlas o cuidarlas. Es mucho más conveniente, ¿verdad, cariño? Las palabras de Huyen hicieron que Anje soltara una carcajada sonora. Él solo había pensado en ganarse la vida, mientras que ella había pensado en la conveniencia y la alegría en la vida cotidiana. Anje. Tienes razón. ¡Qué tonto soy! ¿Cómo no se me ocurrió? Claro, nuestra balsa de espuma multiusos. Ambos rieron alegremente, su risa clara y despreocupada. Todo el cansancio y las dificultades del duro trabajo de todo el día parecieron disiparse con esta risa. En ese momento ya no eran trabajadores pobres, sino dos jóvenes compartiendo una alegría simple y sincera. Sin más demora, la emoción se apoderó de ellos. Anje. Basta de hablar, vamos a probarla ahora mismo. Tengo que saber cómo se siente estar en el río con ella. Huyen. Si vamos a llevarla, yo te ayudo a empujarla al agua. Juntos, cargaron la balsa de espuma hacia la orilla del río. La balsa era ligera como una pluma y la empujaron fácilmente al agua. Flotaba suavemente sobre la superficie tranquila del río como un salvavidas de esperanza. Anje subió rápidamente a la balsa, primero empujándose suavemente de la orilla para que flotara. Huyen se quedó en la orilla sonriendo radiantemente, sosteniendo el borde de la balsa con la mano. Huyen. Intenta remar para ver si es estable. Anje usó una vara corta que había cogido rápidamente de la cocina y la apoyó suavemente en el fondo del río. La balsa de espuma brillante se deslizó firmemente. La sensación de flotar en el río era completamente diferente a la de estar en la orilla. Anje se giró para mirar a Huyen con los ojos llenos de afecto y gratitud. Anje. Es muy estable, querida. Mañana remaré hasta aquí y pescaré 10 peces grandes para ti. Huyen rió alegremente y luego ella también subió a la balsa, sentándose con cuidado. Los dos remaron juntos un poco más lejos. Bajo la luz tenue de la luna y las luces distantes de la calle, reían felices. El sonido suave del agua y las risas se mezclaron creando una melodía nocturna de paz y felicidad. Hablaron de sus planes futuros, de las cálidas comidas con pescado del río y calabaza del huerto. La humilde balsa de espuma se convirtió de repente en un puente, un lugar donde compartían sus sueños y olvidaban sus cargas. En ese momento romántico, todas las dificultades y el cansancio de la lucha por la vida parecieron desvanecerse. Solo quedaban dos corazones jóvenes mirando juntos hacia adelante, adueñándose del pequeño río, adueñándose de sus propias vidas. Tras el romántico momento de diversión en la nueva balsa de espuma, tanto Anje como Huyen volvieron al ajetreado ritmo de su vida diaria. La noche había caído por completo, pero la emoción y la alegría recién descubiertas les inyectaban una gran fuerza. Huyen subió a la orilla, sus pies descalzos, tocando la arena húmeda con una sensación de paz inusual. Rápidamente se dirigió a casa para prepararse para el mercado de la mañana siguiente. Primero colocó cuidadosamente todo el cúrcuma dorado recién lavado dentro de su gran cesto de carga.
Los rizomas fueron dispuestos de manera ordenada para asegurar que no se dañaran listos para el viaje. Mientras Huyen trabajaba, An-ye no perdía el tiempo. Fue a buscar el rollo de red nueva que acababa de comprar. La red verde, aún con olor a plástico nuevo, fue desenrollada cuidadosamente, evitando que se enganchara en nada. Quería que esta primera redada fuera perfecta. Ambos regresaron a la orilla del río. Bajo la tenue luz de la luna y la pequeña linterna, la balsa de espuma blanca destacaba esperando. Era la primera vez que la utilizaban oficialmente para ganarse la vida. An-ye y Huyen subieron juntos a la balsa. Esta se deslizó suavemente lejos de la orilla, llevándolos al medio del río en calma. La atmósfera ya no era de romance, sino de cooperación y confianza absoluta. An-ye asumió la tarea principal, lanzar la red. Hábilmente tomó el rollo y lo fue soltando lentamente en el agua en un amplio semicírculo. Cada malla se hundía gradualmente, tejiendo una trampa invisible y sutil bajo el río. Huyen se sentó en la proa de la balsa, usando un pequeño remo para mantener el equilibrio y la dirección, asegurando que An-ye pudiera lanzar la red a la perfección. Una vez que terminaron de lanzar la red, no esperaron mucho tiempo. La sensación de expectación mezclada con una pizca de esperanza hacía que el corazón de ambos latiera más rápido. An-ye comenzó a tirar de la red. A los pocos minutos la red se hizo más pesada, anunciando que la recompensa había llegado. An-ye: «Hay peces, cariño, pesa mucho». Huyen se apresuró a su lado, ayudando a An-ye a sacar la red del agua. Bajo la luz de la linterna, una escena maravillosa se reveló. Peces frescos y deliciosos se agitaban vigorosamente atrapados en la red. Peces grandes y pequeños de diversas especies robustas, carpas de campo, tilapias rojas relucientes e incluso las grandes cabezas de serpiente que An-ye tanto anhelaba. Habían capturado una sorprendente y gran cantidad de peces. Esta primera redada realizada con la nueva balsa de espuma les trajo una alegría que superaba todas las expectativas. Huyen gritó de felicidad sin poder ocultar su orgullo. «Es increíble, An-ye. ¡Cuántos peces! Mañana podremos venderlos a muy buen precio». Rápidamente quitaron los peces de la red y los colocaron en el cubo que habían traído. Cada pez liberado era una prueba de la sabiduría de An-ye al decidir comprar la balsa y la red. Ambos reían con las manos manchadas de barro, pero con el corazón radiante. El cansancio de todo el día se disolvió por completo, dando paso a la simple alegría de los trabajadores. Después de terminar con la primera redada, remaron de vuelta a la orilla. Ya era bastante tarde, pero el ambiente se sentía inusualmente cálido y acogedor. Huyen se colocó el cesto de cúrcuma sobre el hombro, lista para partir hacia el mercado. Huyen: «An-ye, quédate en casa y ocúpate de estos peces. Iré al mercado a vender el cúrcuma y volveré pronto. Apúrate con la cena». An-ye asintió, ajustándole el cesto. «Ve con cuidado, cariño. Yo me quedaré a limpiar el pescado. Lanzaré la red una vez más para intentar ganar un poco más y luego cocinaré la cena para esperarte. Hoy será una comida festiva seguro». Huyen sonrió satisfecha y luego se dio la vuelta, desapareciendo en la oscuridad, llevándose consigo la esperanza de un mañana brillante. Solo An-ye continuó su trabajo. Rápidamente limpió los peces que acababa de capturar y los guardó en el cubo grande para venderlos al día siguiente. Separó los peces más grandes y frescos para cocinar la cena. Luego, meticulosamente, colocó la red nueva en el río una vez más, esperando otra captura afortunada. Después de terminar todo en el río, An-ye
se dirigió a la cocina. Encendió el fuego, lavó el arroz y comenzó a cocinar. El olor a arroz recién cocido y a pescado a la parrilla se extendió por la pequeña casa. Hoy Maya, su hermana pequeña, había salido temprano a la escuela y aún no había regresado. Su vida, aunque llena de desafíos, fluía suavemente y estaba llena de significado. No tenían riqueza material, pero tenían amor, unidad y fe en las cosas buenas y simples. Esta primera captura no era solo comida, sino el sabor de la esperanza, forjado por el esfuerzo y el afecto de ambos. El aroma del arroz caliente y el pescado asado se extendía por la pequeña casa junto al río, mezclándose con la fragancia terrosa del jardín. An-ye estaba en la cocina, revolviendo suavemente la olla de pescado estofado, sonriendo, ocasionalmente satisfecho con la pesca fresca que acababa de conseguir. En su mente dibujaba la imagen de Huyen, regresando cansada pero radiante y disfrutando juntos de esta abundante cena. Esta paz y felicidad sencilla era todo lo que él siempre había anhelado. Justo en ese momento el viejo teléfono celular que estaba sobre la pequeña mesa de madera vibró de repente rompiendo la atmósfera acogedora. An-ye frunció el ceño. Era un número desconocido. Dejó los palillos y se quedó mirando la pantalla parpadeante. Últimamente rara vez recibía llamadas de números desconocidos y usualmente no traían buenas noticias. Dudó, un presentimiento momentáneo de inquietud lo invadió. Debería contestar, temía que esta llamada trajera problemas y perturbara la vida pacífica que acababa de florecer. Sin embargo, la curiosidad y una vaga corazonada ganaron. Se dijo a sí mismo que fuera lo que fuese, era mejor enfrentarlo que evitarlo. Respiró hondo y decidió contestar la llamada. Esa decisión resultó ser absolutamente correcta. An-ye presionó el botón para responder y se llevó el teléfono a la oreja. Su voz cautelosa. An-ye. Aló. ¿Quién habla? Al otro lado de la línea, una voz grave, familiar y autoritaria resonó, haciendo que An-ye la reconociera inmediatamente. Jefe de la aldea Truongton. An-ye, soy yo, el jefe de la aldea. An-ye se enderezó, su actitud se volvió respetuosa. El jefe de la aldea era una figura de autoridad y generalmente no llamaba a menos que fuera por algo importante. An-ye. Oh, un saludo, señor. Disculpe por no reconocer el número. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarlo? El tono del jefe de la aldea tenía la seriedad habitual, pero también ocultaba un toque de buenas noticias. Jefe de la aldea. Lo llamo para darle una noticia importante. Esta mañana el tribunal envió documentos al ayuntamiento. Lo llamo para que venga a recoger la citación judicial sobre la disputa de tierras que tiene con la señorita Tui y también sobre el divorcio de ustedes dos. Al escuchar las palabras divorcio y disputa de tierras, el corazón de An-ye dio un vuelco. Estos eran problemas que habían estado pendientes, arrastrándose durante mucho tiempo, causándole muchas penas e impidiendo que avanzara hacia una nueva vida con Huyen. Ahora, finalmente, había movimiento para resolverlos. An-ye. Una citación. El tribunal ya ha admitido el caso. Señor, estoy tan contento. La alegría era evidente en la voz de An-ye. Sabía bien que solo cuando el divorcio se completara podría formalizar su nueva relación y solo cuando la disputa de tierras se resolviera de manera definitiva podría sentirse verdaderamente seguro para trabajar y construir su futuro. Jefe de la aldea. Así es, los documentos están sellados cuidadosamente. ¿Dónde se encuentra usted? Puede pasar por mi casa a recogerlos, si no los guardaré por usted.
An Ye miró alrededor de la pequeña cocina, luego recordó que estaba en la casa de Huyen y que ella había ido al mercado. No quería molestar al jefe de la aldea, pero tampoco podía hacer que lo esperara mucho tiempo. An Ye: Señor, ahora mismo no estoy en mi casa. Estoy en la casa de la señorita Huyen cocinando y esperando que regrese del mercado. Al escuchar a An Ye, el jefe de la aldea se quedó en silencio por unos segundos y luego su tono se volvió más relajado, acompañado de una pequeña risa significativa. Jefe de la aldea: Ah, entonces está en casa de Huyen. Lo entiendo. Qué suerte, yo también tengo que hacer una diligencia que me lleva por ese camino hacia el otro sector. Entonces, se los llevaré yo mismo, se los entregaré en persona justo en la entrada de la casa de Huyen. Espéreme unos 15 minutos. La oferta del jefe de la aldea llenó a An Ye de una alegría inmensa. Esto no solo resolvía la complicación de la distancia, sino que también mostraba el favor que el jefe le tenía. An Ye: ¡Oh, eso sería absolutamente maravilloso! Muchas gracias, señor, venga tranquilo, lo esperaré en el patio ahora mismo. Anna Ye colgó el teléfono aún sosteniéndolo en la mano. Se sintió como si un gran peso le hubiera sido quitado de encima. Una sonrisa radiante, incapaz de ocultar su inmensa felicidad, apareció de repente en el rostro de Anna Ye. Esta era una noticia fantástica, una señal de que los callejones sin salida del pasado estaban a punto de resolverse. Estaba feliz porque el proceso de divorcio con su exesposa había entrado en la fase de resolución, lo que significaba que el viejo vínculo estaba a punto de romperse. Estaba feliz porque la disputa de tierras con ella, una fuente de tanta controversia y tensión, finalmente estaba a punto de tener un final legal. Se apresuró a apagar el fuego, sin olvidar tapar la olla de arroz y la de pescado estofado. Necesitaba salir al patio a esperar al jefe de la aldea de inmediato. Salió de la casa mirando hacia el camino familiar. Las luces tenues de la calle en la distancia parecían brillar más intensamente a sus ojos. An Ye se paró en el patio respirando profundamente el aire fresco de la noche. Esta citación no era un problema, sino la llave para abrir un nuevo capítulo. Podría construir oficialmente su futuro con Huyen, libre de la sombra de un pasado opresivo. An Ye sonrió para sí. Huyen se pondrá muy contenta al escuchar esto. La alegría de An Ye ya no era solo suya, sino la alegría compartida de dos personas, el fortalecimiento de la sencilla felicidad que estaban construyendo junto a este río. Aproximadamente 15 minutos después, el sonido familiar de la motocicleta del jefe de la aldea resonó en la distancia. An Ye se enderezó con el corazón acelerado no solo por el evento inminente, sino también por la alegría incontrolable. El jefe de la aldea se detuvo entregándole a An Ye un sobre grueso de color marrón cuidadosamente sellado. El jefe de la aldea: Aquí tienes los documentos del tribunal, guárdalos bien. Considera que todos los viejos asuntos han llegado a su fin. Mantente fuerte, el camino por delante es largo. An Ye recibió el sobre con ambas manos, su aprecio era evidente. Inclinó la cabeza dando efusivamente las gracias al jefe de la aldea. Después de que éste se fue, An Ye se apresuró a entrar en la casa y encendió la lámpara de aceite para poder ver con claridad. Rompió suavemente el sello y sacó las páginas blancas impresas con letras negras y nítidas. Cada frase sobre la disputa de tierras y el procedimiento de divorcio pasó ante sus ojos, brindándole una sensación de liberación inigualable. Todo había comenzado oficialmente.
La fecha de la audiencia en el tribunal estaba fijada y ese sería el día en que se desharía por completo del pasado. An Ye miró hacia afuera donde la balsa de espuma aún estaba atracada en la orilla del río y la red nueva esperaba ser revisada por la mañana. Ahora, esas herramientas para ganarse la vida ya no eran una carga, sino el símbolo de un nuevo comienzo avalado por la ley. Pero justo en este momento, su liberación colocaba a Huyen en una nueva situación. Huyen estaba inmersa en su camino llevando el cesto de cúrcuma dorado a través de la noche hacia el mercado. Ella no sabía que el momento en que regresara a casa no solo la esperaría una cena caliente, sino también una decisión legal crucial que ella y An Ye tendrían que afrontar juntos. ¿Hará esta noticia que Huyen se sienta aliviada y feliz, o la aparición repentina del tribunal y la exesposa creará involuntariamente nuevas olas que desafiarán la firmeza y el amor que acababan de encontrar? An Ye se llevó el sobre al pecho. La sonrisa todavía estaba allí, pero sus ojos estaban llenos de profunda reflexión. Sabía que la balsa de espuma solo lo ayudaría a cruzar el río, pero el barco de su amor y su futuro con Huyen requeriría mucho más. El futuro había llegado, pero traía consigo tanto el sabor del pescado de río como la amargura de las sentencias. An Ye colocó los documentos con cuidado sobre la mesa y se acercó a la olla de pescado estofado que desprendía un aroma intenso. Sacó una cuchara y probó. El pescado estaba salado y sabroso. Se dijo a sí mismo que pase lo que pase, protegería esta pesca, protegería esta casa y protegería a Huyen. Solo queda esperar a que Huyen regrese para que puedan leer juntos, para que puedan decidir juntos. ¿Será esta primera captura lo suficientemente fuerte para ser la base sólida de la nueva vida que está a punto de enfrentar tantos desafíos? Xin chào mọi người. Để rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của Huyền và mình. Chúc các bạn ngày mới tràn đầy năng lượng. Hôm nay Đệ muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật, chuyện vừa xảy ra hôm qua và có lẽ là một trong những trải nghiệm kinh hoàng nhất trong cuộc đời của Đệ. Như mọi ngày, Đệ tan làm và bắt đầu đi bộ về nhà. Đó là một con phố nhỏ quen thuộc, được thắp sáng bởi những ngọn đèn vàng vọt, dòng người hối hả đi về. Bỗng nhiên, một cảnh tượng rùng rợn xảy ra. Một người đàn ông lạ nằm bất động trên vệ đường, máu bắn tung tóe trong ánh sáng mờ ảo. Tim mình thắt lại không chút do dự. Mình chạy đến giúp anh ta gọi xe cấp cứu và làm mọi cách để cứu anh ta. Nhưng đôi khi làm tốt không phải lúc nào cũng được đền đáp như mong đợi. Khi cảnh sát và gia đình người đàn ông đến, họ không tin mình. Họ nói mình là người gây ra vụ án. Mình bàng hoàng không nói nên lời, không biết tự bảo vệ mình như thế nào. Đột nhiên, từ người giúp đỡ lại trở thành nghi phạm chính. Đêm hôm đó tôi không ngủ được. Tôi chỉ mong người đàn ông đó tỉnh dậy và nói ra sự thật. Hôm nay cuối cùng anh ấy đã mở mắt. Liệu anh ấy có chứng minh được sự vô tội của tôi không? Mọi chuyện sẽ còn phức tạp như thế nào? Hãy đăng ký và theo dõi kênh của tôi nhé. Tôi không nhớ rõ chiều hôm đó bắt đầu từ khi nào. Tôi chẳng nhớ rằng mặt trời dường như dính chặt vào con đường về nhà chói lóa, nóng bức đến làm tôi đau mắt. Tôi đang đi làm về, người phụ đầy bụi, với một ít tiền kiếm được trong túi. Con đường quen thuộc với tôi đến thế, những cánh đồng khô cằn hai bên hàng cây xào xạc.
Trước mặt tôi người đàn ông sóng dài trên mặt đường nhựa, chiếc xe máy của anh ta cách đó vài mét. Máu loang lổ, tôi sững sờ vài giây chạy và quỳ xuống. Anh ơi, anh có thấy em không? Nhưng anh ta mặt tái mét, rồi anh ta gục xuống không nói câu nào.